Vamos a abrir la Biblia en Josué capítulo 24 y verso 15. We're going to turn to Joshua chapter 24, verse 15. Y la escritura dice de la siguiente manera: And the word reads, y si mal os parece servir a Jehová, And if it seem evil unto you to serve the Lord, escogeos hoy a quien sirváis, choose you this day whom you will serve, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres whether the gods which your fathers served cuando estuvieron al otro lado del río, when they were on the other side of the flood, o a los dioses de los amorreos or the gods of the Amorites en cuya tierra habitáis. in whose land ye dwell. Pero dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. And Joshua says, But as for me and my house, we will serve the Lord. Denle un fuerte aplauso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. For me and my house will serve the Lord. Este hombre de Dios se definió This man of God defined himself. qué era lo que iba a hacer él con su familia. He defined his intent with his family. Y esperamos que Dios tome el control de la mente y del corazón de cada uno de nosotros, And we ask God to take control of our hearts and our minds y que en today. este día definamos qué hacer. And so today we can define what we're going to do. Vamos a orar, los invito a orar. And I invite you to pray. Señor eterno, The Lord eternal God, estamos delante de tu gloriosa presencia. we're here before your glorious presence. Te damos las gracias We're giving you the thanks por estos momentos de comunión en el Espíritu. for these moments of communion with your Spirit. Ahora pedimos, Señor, And we ask you, God, que today, tu gloriosa presencia que está en este lugar that your glorious presence that's here with us, llene cada corazón may it fill every heart con tu gloriosa palabra, with your glorious word. y que todos podamos And regocijarnos may everyone rejoice en el poder del Espíritu Santo de in the Dios. power of your Holy Spirit. Tome su asiento exaltando a Dios con un fuerte Please aplauso. take your seats, giving the Lord a hand praise. La Biblia está llena de grandes promesas The Bible is filled with great promises para todo aquel que decide servir a Dios. for everyone that chooses to serve God. Y Josué se definió de esta manera. And Joshua defined himself in this way. Él definió el futuro de su familia He defined the future of his family, y le hizo la pregunta o retó al pueblo que él guiaba. and he challenged the people that he led. ¿Verdad? Les exhortó diciendo: escojan a quién ustedes van a servir. He exhorted them to who they will serve. ¿Verdad? Esa es una gran pregunta And that's a big question que nosotros en nuestro interior o en nuestro espíritu podemos contestar. that in our spirit we can answer. ¿Verdad? Y el pueblo contestó la pregunta que les hizo Josué. And the people answered to Joshua's question. El pueblo, ¿verdad?, dice de esta manera la escritura. And we read in the scripture, Esta es la respuesta del pueblo. Josué 24, 16 y 17. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. and the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Eso es fuerte. And that's something that is powerful. Y el pueblo también hace su decisión. And the people also make their decision. Aunque nosotros sabemos, ¿verdad?, que después el pueblo hizo cosas que no le agradaron a Dios. And we know that in the future they ended up doing things that were not right unto God. Y esta era la generación que había nacido en el desierto. But that was the generation that was born in the desert. Pero ellos están diciendo: vamos a servir a Jehová. But they are saying, we are going to serve the Lord. Están haciendo su decisión. They made that decision. Porque cuando reconocemos de que hay un ser superior llamado Because Dios when we recognize that there was a superior God y que de Él dependemos, and that we depend from Him, por Él vivimos, through Him we live, por Él nos movemos through Him we move, y por Él estamos en este lugar, en este through día. Him we are here today. Déselo fuerte, por el Give the Señor. Lord a hand praise. El domingo pasado hablamos de la misericordia de Dios. Last Sunday we spoke about the mercy of God. ¿Verdad? Y si no fuera por la misericordia de And Dios, if it wasn't for the Lord's mercy, dice la palabra de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. the word says that we would have perished.
Pero la misericordia de Dios nos mantiene de pie. But the mercy of God keeps us here. ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando te levantaste en este día? What was your first thought when you woke up today? Porque muchos pensamientos hay en nosotros. Because we have a lot of thoughts in our head. Pero pensaste en darle gracias a Dios, Did you think about thanking God today? porque por Él dependemos. Because through Him we are dependent on Him. De Él dependemos, vivimos por Él. We are dependent on Him, we live for Him. Porque si nos falta el aire, Because if we need air, inmediatamente nos morimos. we immediately die of lack of oxygen. Pero aún el aire que respiramos, el Señor nos lo da gratuitamente. But even the air that we breathe, the Lord gives to us. Es el motivo de darle gracias a And Dios. that alone is motive to thank God. Las fuerzas que The tenemos, strength that we have, la salud que tenemos, the health that we have, viene de parte de Dios. it comes from God. Él nos mantiene de pie. Because He maintains us healthy. Así que el pueblo siguió diciendo, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. And the people say, for the Lord our God, it is Him that brought us up and our fathers out of the land of Egypt. Ellos están reconociendo y dice, y también nos sacó de la casa de servidumbre. And He took us out of the house of bondage, Él que ha hecho estas grandes señales and which did those great signs in our sight. y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado And He's preserved us in the way in which we went, y en todos los pueblos entre los cuales hemos pasado. and among all the people through whom we passed. O ellos están reconociendo que Dios los sacó de Egipto, And they recognize that God took them out of Egypt, que por toda la trayectoria de la vida Dios ha estado ahí con ellos. and throughout their trajectory of life, God's been with them. Y están reconociendo a Dios como And Dios. they are recognizing God as their God. Así es que la pregunta pregunta que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Qué hemos nosotros decidido hacer? And so the question is, what have we decided to do? Pero Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. And Joshua says, but for me and my house will serve the Lord. Hombre decidido, He ¿verdad? was a decided man. Definido, sabía lo que iba a hacer. He was defined. He knew what he was going to do. En la Biblia encontramos a Lidia, una mujer, ¿verdad? Y su familia que escogen servir a Dios. And in the Word, we find Lydia who chose to serve God. Ellos, ¿verdad? Dios está interesado en familias. Because God is interested in families. Siempre ha estado interesado en la familia. God has always had interest in the family. Dios no quiere familias divididas. God doesn't want divided families. El que divide a las familias es uno que se llama Diablo y Satanás. Because it is Satan that divides families. Y no quiere que las familias estén unidas para servir a Dios. And he doesn't want the family to be united to serve God. Pero Dios llama familias. But God calls them to families. Por eso Josué se definió y les dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. And that's why Joshua says, for me and my house, we will serve the Lord. Nosotros podemos profetizar como lo hizo él And we can prophesy just as he did. y declarar todos los días, And we can declare every day yo y mi casa serviremos a Jehová. that me and my house will serve the Lord. Que tu primer pensamiento en la mañana que te levantes es darle gracias a Dios y decirle, yo y mi casa serviremos a Jehová. And when you wake up, you give thanks God and tell the Lord that me and my house will serve him. Cuando tú te defines de esa manera, And when you live in this way, vas a hacer que el enemigo de las familias se haga a un lado. you're going to make the enemy against families move to the side. Porque el diablo es el que divide las familias, Because it is the devil that divides families. ¿verdad? Unos salen para la iglesia y los otros salen para la feria. Some go to church, some go to the fair. ¡Wow! Es triste eso, ¿verdad? And that's something that's sad. Uno sale para la iglesia y el otro sale al casino. Some of us go to church, others go to the casino. Uno sale para la iglesia y el otro se va a divertir, a la diversión. Some go to church, others go to entertainment. Entonces hay división de And familias. so there is a division among the families. Pero si nos definimos como dijo Josué, But if we define ourselves like Joshua, podemos profetizar todos los días y decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. we can prophesy Y that dale un me fuerte and my family aplauso a will la serve gloria the de Lord. Dios. Lidia y su familia escogen servir a Dios.
Lydia and her family, they chose to serve God. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 13 y 14. And in Acts chapter 16, verse 13, Nos dice de la siguiente manera: un día de reposo salimos fuera de la puerta. on the Sabbath day we went outside the city. ¿Verdad? Eso es los apóstoles, ¿verdad? Pablo que fue allí a predicar. Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. We went outside the city, the gate by the river, where we thought there was a place of prayer. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido allí. We sat down and spoke to the women gathered there. Lo que hicieron los apóstoles fue que fueron a predicar a Jesucristo a las personas que estaban en el río lavando. And in this time, the apostles were preaching to those that were cleaning in the river. Usted sabe que la gente está bien ocupada en estos días. And we know that in today's time, everybody's busy. En los tiempos que vivimos hay muchas ocupaciones. In today's time, there's a lot of things that make us busy. Y nos levantamos We wake up y corremos al trabajo. and we run to work. Hacemos lo que tenemos que hacer. We do whatever it is we have to do. Regresamos a casa en la We tarde. get back home in the evening. Ya estamos cansados. We're already tired. Queremos descansar. We want to rest. Y no tenemos tiempo de pensar en Dios. And we don't have time to even think about God. Pero ¿quién te dio la fuerza para que hicieras todo eso? But who gave you the strength to be able to do all Hay that? que definirnos. We have to define ourselves. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Me and my house are going to serve the Lord. Lidia estaba allí escuchando. And so Lydia was listening to the apostles. Era la ocupación de ella ir al río y lavar ropa. And that was her task. She would go and wash in the river. Pero gracias a Dios que el evangelio no está preso. But we thank God that the gospel is out there. ¿Verdad? La palabra de Dios que se predica en todos lados corre, la palabra de Dios y llega a los corazones. Because the word of God is preached everywhere and goes to the hearts that need it. Así es que Lidia, cuando escuchó que el mensaje llegó a su corazón, And so when Lydia heard the message, sigue diciendo la escritura, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, and it reads, a woman named Lydia, a dealer in the purple cloth from the city of Thyatira. esta mujer dice que ya adoraba a Dios And it says this woman already worshiped God. y estaba oyendo And she was listening. el mensaje. She was listening to the message. Y el Señor abrió el corazón de ella And the Lord opened her heart para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. to pay attention to what was spoken by Paul. Mire qué bendición que el evangelio le llegó allí donde estaba ella ocupada. And think about the blessing of the gospel reaching her in her tasks. Así como le llegó la salvación a la samaritana cuando ella estaba ocupada sacando agua del pozo. A Dios sea la honra y la gloria. Hechos 16:15 dice, y cuando fue bautizada, hablando de Lidia, y su familia nos rogó diciendo, Acts 16:15, after she and her household were baptized, she urged us, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, if you consider me a believer in the Lord, entrad en mi casa come and stay at my house. y posad. Y nos obligó a quedarnos. And she persuaded us to stay. Y cuando fue bautizada, And when, ella y su familia, and when her and her family were baptized, ¿cómo fue que sucedió eso? how was it that this happened? ¿Verdad? Hay personas que se acostumbran a oír el evangelio, pero nunca se convierten. There's people that listen to the word, but they never convert. Pero es necesario que el corazón esté abierto But it is necessary that our hearts be open para recibir la palabra. to receive the word. Recibir a Jesucristo como único Señor y Salvador de nuestras almas. To receive Jesus Christ as the Savior of our souls. Hay que reconocerlo que Él dio el último suspiro en la cruz del Calvario. And we have to recognize His sacrifice on the cross. Y si Él hizo eso, lo hizo por todos nosotros. And if He did all this, He did it for Y everybody. dele la honra y la gloria a Dios. And give God the honor and the glory. Lo hizo por ti, He did it for you. lo hizo por mí. He did it for me. Así es que hay que definirnos y decir, yo en mi casa And so we have to define ourselves and we say, serviremos a for Jehová. me and my house will serve the Lord. Todos tenemos familia. Everyone here has family. Cada padre y cada madre Every parent quiere lo mejor para sus hijos. wants the best for their children. Amén.
Y Dios como nuestro Padre Celestial que es, And God, as the heavenly Father that He is, y nosotros somos sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros. and we're His children, He wants the best for us. Él no quiere que andemos por los laberintos de la vida perdidos. He doesn't want us lost in life. Dios quiere que estemos siempre en un lugar donde escuchamos su consejo, God wants us in a place to hear His word, su palabra, His word, donde Él quiere bendecirnos. where He wants to bless us. Por eso escogió a Israel, And that's why He chose Israel, para estar en medio de su so pueblo. He can be among the people. Y por eso dejó la iglesia, And that's why He left the church, para estar en medio de su to pueblo. be in the middle of His Y en people. este día, antes de que tú llegaras, And today, before you got here, Él ya estaba en este lugar esperándonos a cada He uno was de already nosotros. waiting for you in this place. Denle la gloria y la honra a Dios. Give God the honor and the glory. Lidia y su familia decidieron servir a Dios. Lydia and her family decided to serve the Lord. Así es que la familia es muy valiosa And so the family has a lot of value delante de Dios. before God, Él nos ha creado, because He has created us. ¿verdad? Y cuando llegaste quizá al camino de Dios, llegaste solo. And when you first encountered the Lord, maybe you came alone, O vivías solo, or maybe you lived alone. ¿verdad? Pero conociste a alguien, But then you met someone, llegó a ser tu esposa and they became your spouse. y ahora tienes una familia. And now you have a family. ¿Quién te la dio? And who gave it to you? Dios te puso a esa mujer que tienes a la par en tu camino, God put your spouse in your way. y Dios te ha dado hijos. And He has given you children. Y tú quieres lo mejor para tus hijos. And you want the best for your children. Como padre, As a parent, quieres lo mejor para tus hijos. you want the best for your children. Entonces, si tú dices como Josué, pero yo y mi casa, And if you say like Joshua said, for me and my house, cuando él dice yo y mi casa no son las cuatro paredes donde él vive, and he doesn't just mean his household, es su descendencia, he's talking about his descendants, son sus hijos, his children, es su familia, his family, que deciden servir a who Dios. make the decision to serve God. ¿Y por qué Dios escoge familias? So why does God choose families? Para bendecirlos, Because He wants to bless them. para que se multiplique la bendición de Dios en sus vidas. So God's blessing can be multiplied in their lives. Así es que Lidia decidió servir a Dios And so Lydia decided to serve God con todo su corazón with all of her heart y con toda su familia. and with all of her house. Esa es una grande bendición. And that's a great blessing. Verás lo que Dios hace. Otro ejemplo And another example es el carcelero que estaba allá en Filipos. Eso está registrado en el capítulo 16 de los Hechos, and so we go to Acts chapter 16, verso 30, 31 y 32. verse 30 through 32. Esto sucedió en un lugar donde nunca se esperaba que allí se manifestara la gloria de Dios. And this was a place where God's glory wasn't expected to be manifested. El apóstol Pablo y Silas habían sido encarcelados. Paul and Silas were in jail. Estaban en la cárcel y estaban metidos hasta allá en el cepo, They were in jail and they were in the depths of the jail. atados de pies y manos. They were bound by shackles. Y el carcelero que estaba ahí tenía que cuidar de ellos. And the guard that was there had to take care of them. Si se le escapaban los reos que él tenía allí, él tenía que pagar con su vida. And if the prisoners escaped, then this guard had to pay with his life. Entonces, como ahí estaba Pablo y And Silas, since Paul and Silas were there, ¿verdad?, atados de pies y manos, they were tied up. lo que el diablo se le olvidó atarles fue la boca y la lengua. What the devil forgot to tie was their mouth and their voice. Es cierto que estamos en la cárcel. Because they are in jail. Es cierto que estamos atados de pies y manos. They were tied up. Pero podemos orar y cantarle a Dios. But we can pray and we can worship God. ¿Cuántos alaban? How many of us praise Him? ¿Cuántos How alaban? many of us praise Him? Podemos cantar y orarle a Dios. Because we can sing and pray unto God. Entonces la conversión del carcelero fue así. And so then this is what occurred. Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar. Paul and Silas began to worship and to pray. ¿Cuál sería el corito que cantaban? I wonder what the song was that they sang. O quizás cantaban, Dios está aquí, Maybe they were singing, God is here. qué precioso es. Y cuando ellos comenzaron a orar y a cantar, And when they began to pray and to worship,
¿verdad? Hubo un terremoto. There was an earthquake. Miren lo que hace Dios. And then we think about what God does. ¿Quién iba a pensar que a este hombre que cuidaba la cárcel le iba a llegar el mensaje de salvación ahí? Who would have thought that the guard would have received the gospel today? Pero los propósitos de Dios son grandes. But the purpose of God is great. Quizás tú estás aquí por primera vez y nunca pensabas oír el mensaje de salvación. And maybe you're here for the first time, not expecting to hear the message of salvation. Pero Dios te trajo y hay propósito en tu vida But God brought you here for a reason. para que oigas lo que el Señor Jesucristo hizo en tu vida. So you can hear what the Lord Jesus Christ has done in your life. A Dios sea la honra y la gloria. And to God be the honor and the glory. Entonces allí en la cárcel hubo un terremoto, se cayeron las cadenas, los grillos que ellos tenían, las ataduras. And so then in the prison there was an earthquake which freed the prisoners. Y el soldado que estaba cuidando la cárcel, viendo lo que había sucedido, se iba a suicidar. And the guard that witnessed this happening was going to suicide. Imagínense cuánta gente está a punto de suicidarse en estos tiempos. And let's think about the amount of people that are in this same mindset today. Pero que le llegue el evangelio allí donde están con esos pensamientos. But then the gospel can reach them with those thoughts. That O they have. quizás alguien de los que está aquí tiene, ¿verdad? Le han llegado pensamientos suicidas también. Or maybe somebody here has struggled with suicidal thoughts. Pero qué bueno que estás escuchando el mensaje de salvación. But it's a good thing that you're listening to the message of salvation. Hay oportunidad para ti. Because there's opportunity for you. Está la puerta abierta para que entres Because the door is wide open for you to walk through. y arrebates el reino de los And to cielos. be able to come into the kingdom of Un God. aplauso a su gloria. El carcelero de Filipos, So the guard, después de ver esto, Pablo le dice: no te hagas daño porque todos estamos aquí. Y luego la escritura dice, Hechos 16, 30, 31 y 32, ¿verdad? El carcelero los sacó, sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? then the guard escorted them out and said, sirs, what must I do to be saved? Eso es lo que nosotros debemos de preguntar. And that is something that we must ask. Oye, ¿qué debo de hacer para ser salvo? What must I do to be saved? ¿Qué puedo hacer para que mi alma se salve? What can I do so that my soul can be saved? Pero en la salvación es en lo menos que pensamos. But salvation is the last thing that we think about. En nuestro pensamiento está en trabajar duro, tener una casa, tener un carro, tener dinero. All we think about is having cars and having a family. Ese es nuestro pensamiento, And those are our thoughts. ¿verdad? Y nos esforzamos para todo eso, y no es malo, And so we work hard for these things, and there's nothing wrong with ¿verdad? that. No es malo tener. There's nothing wrong with being able Si to Dios have lo things. bendice a uno, gloria a Dios. And if God blesses you, we give glory to Si Him. Dios te da la habilidad, gloria a Dios If por God eso. gives you the ability, we glorify God for that. Pero si nos esforzamos para las cosas materiales, But if we put effort toward those material things, ¿por qué no pensar por un momento y parar nuestro carro de vida why not slow down and think? y pensar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Why not slow down and think, what must I do to be saved? ¿A quién voy a preguntarle esto? Who am I going to ask this to? Pues tienes que asistir a un lugar donde se predica de So Jesucristo. you have to come to a place where Porque the Lord Jesucristo tiene la respuesta para cada uno de nosotros. because Jesus Él, Christ has the answer for everyone here. Él siempre ha extendido su mano de poder y de misericordia Because He's always extended His hand of mercy para rescatar a la gente de esa condición del to pecado. be able to save you out of the condition of sin. Entonces, al escuchar el mensaje, And so then when they hear the message, ¿verdad? Ellos le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. and they told the God, believe in the Dele la Lord honra y Jesus la and you gloria will a be Dios. saved, you and your household. Cree en el Señor Jesucristo Believe in the Lord, y serás salvo tú y toda tu casa. you will be saved, you and your Hay una household. promesa de bendición en That is todo a esto. promise of blessing. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Then they spoke the message of the Lord to him along with everyone in his house. Toda la familia. Luego sigue diciendo la escritura: y él tomándoles en aquella misma hora, And he took them the same hour of the night, a la misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos.
bautizados. and washed their wounds. Right away, he and all his family were baptized. Una familia más que estaba sin Dios y sin esperanza allá en la cárcel, cuidando la cárcel. And that was one more family that was hopeless, Ese era el trabajo del carcelero, cuidar la cárcel. because that was the guards. Una familia más está arrebatando el reino de los cielos. And there was another family that had came to the kingdom of God. Entonces Lidia se definió, ella y su familia, a servir a Dios. So Lydia and her family served God. Y el carcelero de Filipos se está definiendo And the guard also defined his future con su familia with his family. a servir a Dios. And he decided to serve God. Ahí está la plenitud de la bendición de And that Dios. right there is the filling of his blessing. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. He brought them into his house, set a meal before them, and rejoiced because he had believed God with his entire household. Qué bonito es ver a las familias, ¿verdad?, reunidas alabando a Dios. And it's such a beautiful thing to see families worshiping God. Uno da gloria a Dios, One worships God, otro levanta sus manos, the other one lifts their hands, otro le corren por sus mejillas las lágrimas, the other one has tears rolling down his y face, todos son bendecidos. and all of them receive blessing. Qué bendición es tener la familia And it's such a blessing to have family reunida, dándole la honra y la gloria a Dios. that is reunited in worship. Un aplauso a su gloria. Es una grande bendición. It's a great blessing. Y creo que como creyentes o como personas que entendemos los propósitos de Dios, And as believers who understand the purpose of God, todos queremos la bendición de Dios. we all want the Lord's blessing. Entonces hay pasos que dar And so there's some steps that we have to take para que Dios siga bendiciendo y bendiciendo nuestras so vidas. that God can continue blessing our lives. Porque Dios nos ha bendecido a todos, Because God has blessed every single one of us. ¿verdad? Con el simple hecho de tener vida y es una grande bendición. Just by being able to be here today is a Con el blessing. simple hecho de tener salud es una grande bendición. With just being healthy is a great De blessing. poder caminar, Being able to walk is a blessing. de poder alabarle, Being able to worship, de poder being exaltarle, able to exalt Him, de is a poder blessing. darle honra y gloria, Being able to give Him honor and de glory. poder darle gracias. Being able to give Him thanks. Todo lo que el Señor ha hecho. All of the things that the Lord has done. Hay que vivir agradecidos como We familia. have to be thankful as a Y family. si alguien no se ha definido, defínete en este día. And if somebody hasn't been defined, Y define comienza a yourself. decir, pero yo y mi casa serviremos a For Jehová. me and my house will serve the Dele Lord. la gloria y la honra a Dios. And give the honor and glory to God. Como dije que iba a ser corto, ¿verdad?, el mensaje. Pero aquí hay otros ejemplos escogiendo servir a Dios. Hechos 1:8, allí nos habla de que Crispo y su familia escogieron servir a Dios. And in Acts chapter 8, we can see another family that chose to serve God. Crispo y su familia decidieron, se definieron servir a Dios. Crispo and his family decided to serve God. Usted lo puede leer, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, capítulo 10, también allí está un hombre llamado Cornelio, And in Acts chapter 10, we find a man named Cornelius, que él se define a servir a Dios, él y su familia. who we see him and his family serve God. ¿Cómo se convirtió este hombre? How did this man convert? Este hombre ya era temeroso. This man was already feared God. Este hombre oraba a Dios y daba limosna, dice, hacía oraciones. This man already prayed and he gave offerings. Se consagraba a Dios, pero todavía no le había conocido. He consecrated himself, but he never knew God. Allí tuvo una visión de un ángel, And so then he had a vision of an angel, ¿verdad? Y el ángel le trajo un mensaje. and the angel brought him a message. No le habló de Jesucristo, He didn't talk to him about Jesus, pero sí le dijo que fuera por Pedro, que estaba allá en otro lugar. but he said to find Peter, who was in another place. Porque Pedro iba a venir y le iba a hablar el mensaje de salvación. Because Peter was going to preach on the message of salvation. Y lo mandó a traer de allá de donde estaba. And so he went to look for Peter. Y cuando llega Pedro a casa de Cornelio, And when Peter arrives at Cornelius' house, está Cornelio con su familia Cornelius is with his family y sus amistades. and all of his friends. Todo el vecindario estaba allí. The whole neighborhood was there. ¿Cuántos alaban? Todo el vecindario se había reunido para oír
al siervo de Dios. The whole neighborhood gathered to hear the messenger of God. Gracias a Dios que el mensaje de Dios se puede predicar todavía. And so we give thanks that we can preach the word today. Por eso tenemos que ser agradecidos y consagrarnos para poder dar una palabra a alguien que la necesita. And so we have to be grateful and give a word to someone that needs it. Y cuando Pedro llega, And so then when Peter donde está arrives, Cornelio, la casa está llena. the house is already full. Y él comienza a dar testimonio. Pedro comienza a dar testimonio And he begins to give testimony de Jesucristo. of Jesus Christ. Y cuando está hablando de Jesucristo, And when he's talking about Jesus, cae el poder del Espíritu Santo sobre the ellos. power of the Holy Ghost fell upon them. Oh, es que el Espíritu Santo está activo. And it's because the Holy Spirit is alive. Y el Espíritu Santo está aquí para ministrar tu vida. And the Holy Spirit is here to minister your life. Son llenos del poder del Espíritu Santo. Because being filled with the Holy Ghost, Y reciben también a Jesucristo y el bautismo en agua también. you receive Jesus and the baptism in water as ¿Qué es well. lo que hizo Cornelio? And what did Cornelius do? Se definió él y su familia y sus amistades a servir a Dios. He set himself to serve God with his family and friends. Eso es grande. And that is something that is great. Otra familia que arrebata el reino de los cielos. And that's another family that enters the kingdom of Porque heaven. Dios está interesado en la familia. Because God is interested in the family. Repito esto, el diablo desintegra familias. And I repeat, the devil tears apart Pero families. Dios une esas familias. But God unites the families. La naturaleza de Dios es unir And God's nature is to unite y multiplicar. and to multiply. El diablo lo único que sabe es restar. The devil, the only thing he knows is to divide. Pero Dios sabe multiplicar. But God knows how to multiply. ¿Verdad? Y dijo Dios al pueblo de Israel: And God told the people of Israel, me voy a volver a vosotros I will come back to you, y los haré crecer and I will make you grow, y los haré multiplicar. and I will multiply you, Y estaré en medio de vosotros. and I will be with you. Haré mi campamento en medio de I will vosotros. camp within you, Y estaré en medio de ustedes. and I will be amongst your people, Y andaré en medio de ustedes. and I will be with you. Eso es lo que Dios hace en medio de su pueblo. Those are the things that God does with Él his está people. presente en este lugar. He is here today. Él está en este lugar. He is in this place. Él camina por estos He pasillos. walks through these halls. Él está a la par tuya. He's right next to you. Él está arriba de He ti. is above you. Él está a la par de He ti. is right next to you. Solamente abre tu corazón para que Él entre a tu So corazón. just open your heart so you can Y receive dele him la in honra your y la heart. gloria a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 36, 37, 38, ahí está el relato de un etíope que arrebató el reino a los cielos. And in Acts chapter 8, we see an Ethiopian that enters the kingdom of heaven. Este hombre venía de adorar de Jerusalén. This man was coming from praying in Jerusalem. Venía de la fiesta grande. He was coming from a feast. ¿Verdad? Porque en Jerusalén se hacía una fiesta grande. Because in Jerusalem there was El día del Pentecostés. the day of Pentecost had just Y él occurred. venía de adorar. And so he came from worship. Ya adoraba a Dios, pero no le conocía. He already worshiped God, but he didn't know him. Quizás en tu mente hay que, ¿verdad? Sí, yo sé que hay un Dios, And maybe in your head you know that there's a God, pero no le conoces. but you don't know him. Sabes de que Dios te formó, pero no le conoces. You know that God made you, but you don't know him. Sabes que Dios te ha dado vida, pero no le conoces. You know God gave you life, but you don't know him. Así estaba el etíope. And that's how the Ethiopian was. Ya adoraba a Dios, pero no era convertido. He worshiped God, but was not converted. Entonces el Espíritu Santo habla a Felipe y le dice: ve allá donde está ese etíope. So the Spirit calls on to Philip and sends him with the Y Ethiopian. se va por el desierto y llega donde el carruaje va pasando del etíope. And he goes through the desert and comes across the Ethiopian. Quizás tú lees la Biblia pero no la And entiendes. maybe you read the word, but you don't understand. Y así estaba el etíope. That's how the Ethiopian was. Venía leyendo el profeta Isaías, And he was reading the prophet Isaiah, pero no entendía. but he didn't understand. Entonces Felipe se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? And Philip asked him, do you believe what you read? Entonces el etíope dice: ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me lo explique? And so he responds, how am I going to understand if there's no one to explain it to me? Entonces Felipe comienza a hablarle de Jesucristo desde esa escritura. So Philip begins to speak about Jesus to him. Y le predicó a Jesucristo. And he preached Jesus to him. Le presentó a Jesucristo He como la presented Jesus respuesta. to him as the answer. Le presentó el evangelio de la gracia de Dios. He preached him the gospel.
Y cuando llegan a un lugar donde hay agua, el etíope dice, he aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. And so when they find some water, he says, what would keep me from being baptized? Entonces el etíope, él se define a servir a Dios. And so the eunuch defines himself to serve God. Qué bonito es cuando alguien arrebata el reino de los cielos. And it's a beautiful thing when someone A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Y hay muchos ejemplos de lo que pudiéramos hablar, and there's a lot of examples that we could speak about. ¿verdad? Pero ya que vamos a tener en este día un bautismo, But now that we're going to have a baptism today, vamos a concluir, we're going to conclude. ¿verdad? Como iglesia tenemos que seguir dando a conocer el Evangelio As a church, we have to keep preaching the gospel para que más familias escojan servir a Dios. so more families can decide to choose God. Hay que seguir sembrando la buena semilla que es la palabra de Dios. We have to keep harvesting the seeds of Jesus Christ. Y Dios seguirá añadiendo a la iglesia a más And familias. God will continue to add more church. Y lo profetizamos en el nombre del Señor Jesucristo. And we prophesize in the name of Jesus. Si lo crees, dale ese fuerte aplauso a la gloria de And Dios. if you believe it, give the Lord a hand praise. Familias para el reino de los cielos. Families for the kingdom of God. Familias sirviendo a Dios. Families who serve God. Hay personas que tienen un mal concepto de lo que es la iglesia, There's people that have a wrong concept of the church. ¿verdad? Así vivía yo antes de conocer a Cristo. And that's how I was before I found the Lord. Ahí están los evangélicos. I would think there's the Ahí evangelist. están los aleluyas. There's the, Yo les sacaba la vuelta para que no me hablaran de Cristo, I would avoid the Christians. ¿verdad? Pero tenía un mal concepto de lo que era una iglesia. But I had a misunderstanding of what the church was. Pero queremos decirle de que el Señor formó una iglesia And I want to tell you that the Lord formed a church de familias. of families. Así es que la iglesia se compone de familias And the redimidas. family is made up of families. Así que cuando vamos a una iglesia no vamos a encontrar nada raro. And so when we go to church, you're not going to find anything weird. Vamos a encontrar familias We're going to find families que están cantándole a Dios. that are worshiping God. Familias que están orándole a Dios. Families that are praying to God. Familias que le están dando la honra y la gloria a Dios. Families that are honoring God. Así es que yo quiero unirme a esas And familias. so I want to come with those families. Porque cuando venimos al camino de Dios, Because when we come to the path of the Lord, de diferentes naciones, from different countries, diferentes idiomas, different languages, diferentes culturas, different cultures, pero cuando llegamos al camino de Dios venimos a ser uno but solo. when we meet the Lord, we become one. Y es el pueblo de And Dios, we become the people of God, conformado de familias who are made up of families, redimidas, families that are redeemed. que ahora And reconocemos, now we can recognize aleluya, que Dios merece toda la honra